Hola, hola, ¿cómo estamos? Qué alegría volver a estar con ustedes otro viernes más. Me acomodo la cámara un poquito mejor. Otro viernes más juntos. Bueno, muy lindo compartir. Sí, muy lindo que todos ustedes puedan estar hoy conmigo acá compartiendo. Ustedes saben que todos los viernes nos juntamos, ¿sí? Y, y la idea de que todos los viernes nos juntemos eh, tiene que ver con que podamos recibir un mensaje de parte de Dios para nuestra vida, ¿no? Y en ese mensaje de Dios para nuestra vida también es importante que nosotros podamos conocer qué es lo que nos está pasando en la palabra de Dios, qué es lo que le está pasando a los personajes de la palabra de Dios y ahí comenzar este bello mensaje, ¿sí? Bueno, somos varios, ya rapidito. ¿Qué hora es? Son y 5. Hoy me conecté unos minutitos más tarde y ahí estoy viendo que ya están entrando bastantes. Hola Analia, ¿cómo estás? Qué lindo que estés con nosotros. Uy, se me va para arriba de lo rápido que entran. A ver, dice Analia. Analia Campos, ¿cómo estás? Aide Albornoz, Graciela Botusansky, Clelia Pilar Rojas, Analia dice hola, ¿cómo estás? Acá estamos. Marcela Alejandra está viendo, hola Marce, ¿cómo estás? Eh, Dice bendiciones André, bendiciones Marce. Anabela Pastore, hola. María Burgos, Anabela Pastore están viendo. Silvia, hola Silvia, ¿cómo estás? Isabel, Sandra, María Rosa, dice. Graciela, hola. María Burgos, hola. ¿Cómo están? Bueno, qué bueno que vayan llegando todos. Bendiciones, Anabela. Bendiciones para vos también. Buenas tardes, Andrés. Bendición del Señor. Buenas tardes, Clelia. María Rosa Damiano. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Fernando Cantero. Elizabeth Tamayo. Hola, Andrés. Bendecida tarde, bendecida tarde. Rafael Paz Besada. Ese es mi amigo de toda la vida. Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, Rafa, mirá lo que tengo. Mira, ya arrancamos con la remerita. ¿Se acuerda que el viernes, quién estuvo el viernes pasado que yo le dije que íbamos a lanzar remeras con frases para predicar cuando vamos caminando por la calle también? Porque no podemos perder tiempo ya. No podemos ni siquiera perder tiempo cuando vamos de un lado al otro. Hay que hablar de Dios en todo momento. ¿Sí? Yo le dije, a algunos que estuvieron el viernes pasado le conté y le dije, vamos a hacer remeras que hablen al que tengan algún mensaje de Jesús, pero un mensaje personalizado, ¿no? Como hay varias frases que yo tengo, acá plasmé una, tengo varias. Me hice 4 para empezar, 4 remeras que digan algo. Esta dice, el tamaño de tu sueño es directamente proporcional a la medida de tu Dios, dice, ¿eh? Mira, tenemos el loguito del león acá en el brazo y ya estamos listos para salir a predicar en todos lados. Incluso cuando no podemos hablar, que estamos en el tren y la gente no sabe qué hacer y empieza a leer las remeras, bueno, que lea tu remera con un mensaje que le transforme la vida, ¿no? Dice Graciela, hola, hola Graciela, María, hola, Anabela, bendiciones, bendiciones del Señor, hola Andrés, dice Damiano, Elizabeth ya lo habíamos leído, Rafa también, Fernanda Pegoraro dice hola, hola Fernanda, ¿cómo estás? Sofía de Lourdes Fernández, hola, buenas tardes, desde Basavilbaso, Entre Ríos, te saludo y me alegro por este espacio. Qué lindo, gracias Sofía. Qué bueno que estés con nosotros. Sonia Calero dice hola, hola. Larisa Santa Cruz, ¿desde qué hora es allá? Ya son las 10 de la noche en Francia. Hola Lari, ¿cómo estás? Qué alegría que estés con nosotros acá compartiendo. Te voy a mandar una de estas remeritas, te la voy a mandar para vos para que la tengas. Lo único que va a estar en español, a no ser que haga una en francés, vamos a ver qué hacemos. Sí, está al revés. Bueno, por eso la leí. Claro que esta va a estar al revés, pero bueno. Elizabeth Tamayo dice yo. Dice, vos estabas Elizabeth cuando lo comenté. Bueno, ¿viste? Cuando se me pone una idea fija, la terminamos haciendo. Acá están las remeritas.
Clelia dice yo, viste Clelia, yo estuve, dice Sonia, ¿vieron que no, si uno no es que habla por hablar nomás. Dice Marcela Alejandra, sí, yo quiero una y una gorrita de estas. Esta gorrita, la de Renova Más, también es una linda gorrita. Hoy me viene todo con frase, ¿no? Está bien, hay que hacer que el Señor llegue al corazón de la gente, hay que ingeniársela de cualquier manera. Está re linda, dice Elizabeth Tamayo. ¿Viste? A mí me gusta también. La verdad que me gustó mucho cómo quedó. Qué linda, dice Analia Campos. Muy bueno, dice Fernanda. Fernando Cantero. Hola Andrés, soy Fernando. El Chino Canteros. La verdad que Fernando, no voy a mentirte. Y no recuerdo quién sos. Tirame algo, a ver, otra seña como para saber quién soy, si te conozco, quién sos y, y ya te registro enseguida. Marcela aplaude, Clelia dice re bueno, Sonia Lourdes dice hermosa remera, Silvia Andrés dice ya di lot y me pidieron Esther. Bueno, pero ya, si es por pedidos, si vamos a hacer los viernes por pedido, ya es otro precio, no puede ser así por pedido. Esther es una gran historia, es una gran historia para hacer. No está mal, Silvia, el, lo que te pidieron. Dice Malena, buenas tardes Andrés, qué alegría otro viernes con las historias. Guadalupe Cafa dice está viendo. Sonia dice yo tengo 15 remeras con imágenes de la Virgen y de Cristo. Bueno, está bien Sonia, eso está bueno, pero vos sabés que nosotros tenemos un amigo que hace remeras con imágenes y con situaciones, pero lo que yo quería era que hubiera una frase que le dejara un mensaje a la gente mientras caminábamos, ¿no? Más allá de la imagen, una frase. Entonces yo me hice todas remeras con todas frases. Porque lo interesante para mí, yo decía, bueno, que si me van a ver cruzar por la calle y van a leer mi remera, que se lleven un mensaje de Jesucristo, ¿no? Esa era mi idea. Así que ahí estamos. Dice Patricia está viendo. Malena Mendiondo dice, yo estuve el otro viernes y te escuché lo de las remeras, ¿viste? Ahí está, ¿no? Si yo no digo las cosas y las hago, ¿eh? Hola, aquí estamos, bendiciones, Patricia. Agustina Miranda está, Flavia está, Liliana está, Oscar está, Rafael, bueno, Sony 9 dice, pero cada vez que entra uno del equipo me reta porque arranco tarde, viejo. María Clelia Ricardo dice buenas. María Rosa Damiano dice Andrés, ¿dónde la venden las remeras? Es una excelente idea. María, las hice yo. No las compré en ningún lado. Mandé a hacerla, es más, hicimos una marca. Acá no se lee muy bien, pero si ustedes pueden ver, esperá que me voy a acercar para que ustedes vean esto, mirá, ¿ves? Si ustedes ven bien, la remera se llama Héroes y acá tienes chiquitito algo que dice AOC. A que no saben qué es ese AOC. A ver, el que me dice se gana un premio. No sé qué, pero algo se gana. La que me dice o el que me dice qué significa AOC, menos Rafa, se gana un premio. Mari Lara dice hola, saludos de Ushuaia, gracias Lari, el chino, pero que... Fernando, el chino bajista, el que se cayó en el Via Crucis del escenario, ¿cómo no voy a saber quién es? Hola chino, ¿cómo estás? Tanto tiempo, 10.000 años que no te veía, qué bueno que estés acá compartiendo, viste cómo me acordé enseguida y vané un montón de historias. Qué bueno chino que estés con nosotros acá, qué alegría, che. Dice, yo quiero la gorrita, dice Malena. Bueno, la gorrita está hecha en Colombia. Tenés que pisar a los hermanos de Colombia. Vamos a traerlo a Rafa Castro para que mande remeras desde allá. Hola Andrés querido, dice Experiencia Renova. Soy buena. Son buenas las remeras. Gracias. Dice, es muy bueno Esther y viernes por pedido. Dice. Sí que quieren pedido. Todas en francés para que los parisinos comprendan, claro, sí, es cierto. Si vas por la calle con español no va a poder ser. Bueno, ¿qué hacemos, Larisa? Dice, soy Cristian. ¿Qué hace Cristian? Sofía, no aprendiste todavía cómo entrar por tu propia cuenta. Todavía no aprendiste y estás entrando con la cuenta de Experiencia Renova. Bueno, hoy estoy muy contento, la verdad, de estar con ustedes, creo que se me nota. José Castillo, hermano en Cristo, buenas tardes de Bogotá, Colombia. Bueno, ahí tienen a uno de Bogotá, Colombia. De la gorra se la podía pedir a Rafa Castro y le decís que te mandó Andrés y que te haga una, le decís. Yo les enseñaba abajo en el Sagrado con el... Sí, claro, sí, ahora sí. Rafa me dijo el chino y no es lo mismo Fernando el chino
que el chino solo. Y ahora ya me di cuenta quién sos, Fernando. Che, de verdad, gracias y me alegra mucho que estés acá compartiendo con nosotros. De verdad me alegra mucho. Dice, aquí estoy, genial propuesta lo de las remeras, genial, ¿viste? Yo lo sé, no, bueno, vos no, Marce, vos tampoco tenés que saber. Andrés y nombre de los hijos, dice Fernanda. No, la A es de Andrés, pero no es de hombre de los hijos, ¿no? Dice, Andrés, una alegría compartir, gracias, bendiciones de Villa para Nacito, qué lindo. Andrés Omar Castillo, dice experiencia. Le pegaste en el palo, pero no es Andrés Omar Castillo. Sonia Lourdes Casar Calero, A o C. ¿Qué será A o C? No vale, dice. Dice Andrés Castillo. Andrés Castillo está bien. ¿Y la O? ¿Quién sabe qué es la O? Andrés Oscar me llamo, no Omar. Andrés Oscar Castillo me llamo. Y ahí por eso están las tres letritas, ¿no? Porque en realidad las frases que voy a poner acá son todas frases que yo di, están incorporadas en alguna prédica que yo di. O sea, no es que me voy a ir a buscar frases eh, por fuera, porque como la idea es que sea una extensión de lo que uno puede hacer en una parroquia, en una escuela, en un colegio o incluso en un vivo, que sea la extensión de eso, pensaba que lo mejor que podía hacer en esta remera es una palabra que yo verdaderamente le diera a la gente en la calle si un día me parara delante de ellos y le dijera un mensaje de parte de Jesucristo. Entonces recurría a las frases que están en las prédicas que yo armé para que sea real, ¿sí? Para que sea una prédica real. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo tuviera que pararme y hacer audible alguna frase, seguro le diría algunas de las que están en la remera. Y por eso es que puse algunas de mis frases, ¿no? Y acá también, chiquito dice A o C, y es que porque pues, son frases que he dicho yo, ¿no? Bueno, estamos muy charlatán hoy, pero lo que pasa es que son muchos los que están hablando y me gusta. José Castillo Casas, Silvia Frase, es grande el tamaño de los sueños que Dios pone en tu corazón. Hola, bendiciones. Noemí dice, hola Andro, aquí listo con el susodicho. Muy bien, me parece muy bien. Lu Lascano, tus iniciales, muy bien Lu. Aye Castaño dice tus iniciales. Ah, pero ustedes deben estar hablando por WhatsApp, por eso. Andrés O. Castillo. Ah, muy bien. Experiencia Renova, me gustó la remera, dice Cristian. Patricia dice, qué genia, me encantó lo de héroes. Ah, ¿viste? De eso se trata, de ser héroes, pero no porque no las creemos, sino porque imitamos al héroe más grande de todos los tiempos, por eso. Patricia hace carita. Fernando Pegoraro dice bendecido día. Quiere una remera. Avisa cuánto salen. Dice el chino. Chino, te la llevo a tu casa. ¿Dónde estás? Estás por acá cerca, ¿no? Yo estoy en Morón. María Edith Adorno dice yo querer remera, dice Edith. Hola amiga. Dice, bueno, somos un montón hoy, ¿eh? De mensajes. Marcela dice, ya lo dijiste, ya lo dije. Andrés Oscar Castillo, dice Fernanda. Hubo premios Oscar este año. eh, Oscar, hubo premios este año. Dice, jaja, viendo video. Bueno, vamos a comenzar, porque si no Rafa después me reta. Y ya son casi 20 y nos fuimos en saludos. ¿Sí? Vamos a comenzar. Ustedes saben la historia que les traigo hoy. Es una historia, la historia en sí del personaje es muy conocida, porque en realidad les traigo la historia de Noé. Ustedes conocen la historia de Noé, la historia del diluvio, ¿sí? La historia de los animalitos, de la familia de Noé salvándose del diluvio, ¿no? Hay una película muy buena que han dado hasta ahora, que incluso tiene algunas cosas que son desde una mirada de la religión judía, ¿no? Son interesantes la película última de Noé, la que se ha hecho últimamente. Eh, y lo interesante de todo esto es que cuando uno va proyectando la vida de Noé en las generaciones posteriores, uno va viendo cómo Dios va actuando de una forma general delante de toda la gente, ¿sí? De la gente, de nosotros mismos, a medida que la historia se va confeccionando. Yo he hablado muchas veces acá en este espacio de lo interesante que es cuando uno llega a darse cuenta de cómo Dios va moviendo los hilos de la historia, ¿no? Y uno a veces puede tener un pantallazo de cómo Dios movió los historia
en alguna cuestión personal, ¿sí? En el tiempo en el que uno tiene de vida, o cuando uno analiza la historia en general y uno se da cuenta cómo Dios actúa a través de la historia, ¿no? Pero lo interesante de este Dios actuando a través de la historia es que yo me he dado cuenta que a través de las generaciones que prosiguieron a Noé, Dios actuó de una forma, pero que en realidad es la misma forma con la que actúa con nosotros de manera individual. ¿Sí? Y cuando yo leía todo esto, ¿no? Sobre todo, ahora vamos a leer una palabra de Dios, cuando yo leía esto de Noé, yo decía, Señor, qué tan fácil es desviarnos de tu camino, ¿no? Qué tan fácil. Y incluso cuando hemos entendido las cosas, o incluso cuando hemos tenido experiencia de Dios, incluso cuando hemos podido caminar con Jesús e ir enseñando incluso a otros, o predicándole a otros, o compartiendo lo que Dios hizo en la vida de otro, qué fácil que es que en un determinado momento de nuestra vida nosotros nos olvidemos o nos desviemos del camino que Dios pensó para nosotros, ¿no es cierto? Y como también cuando nosotros comenzamos en un camino desviado, Dios siempre nos da la oportunidad de volver a ese camino y de poder elegir lo que Él pensó en su inicio para nuestra vida, ¿no? Y cuando vos empezás a ver estas cosas, ¿no? Como Dios actúa en tu vida, y empezás a ver que a lo largo de la historia Dios actúa de la misma manera, vos encontrás coherencia en los mensajes que Dios da, coherencia en las acciones que Dios da, y coherencia en las promesas que Dios da, ¿no? Lo que Dios ya dijo, lo que Dios hace y lo que Dios promete. Uno encuentra coherencia. Y la palabra coherencia muchas veces es muy difícil de encontrar en nuestra vida cristiana, ¿sí? Nadie se salva de ser incoherente en la vida, ¿sí? Uno podría decir, nadie se salva de los archivos, ahora que están de moda bueno, hace rato que están de moda los programas de televisión de archivo, donde van a buscar algo que dijo un actor, un político hace tiempo, y ahora le ponen lo que puso y lo que dijo y lo que hizo en este tiempo, y hay un montón de contradicciones, ¿no? Un poco es lógico, ¿sí? Que haya contradicciones en nuestra vida, porque nosotros vamos creciendo y madurando a medida que el tiempo pasa, ¿sí? Y en muchas oportunidades lo que dijimos en el pasado, con un proceso de maduración, con un proceso de experiencia, con un proceso de conocimiento, nos llegamos a dar cuenta que es de otra manera, y hoy podemos decir algo completamente diferente a lo que decíamos en el pasado. Y eso no significa incoherencia, muchas veces eso significa maduración, significa aprendizaje, significa un montón de otras cosas buenas que no tienen que ver con la incoherencia, ¿no? Pero ¿dónde se da la incoherencia? Cuando nosotros estamos diciendo algo, sí, en el presente, y estamos haciendo otra cosa en el presente. Yo acá he dicho muchas veces, ¿no? Que tus actos reflejen lo que tu boca dice. ¿Sí? Lo he dicho muchas veces, se viene otra remera más. Que tus actos reflejen lo que tu boca dice, ¿no? Y a veces yo he dicho esto y he sido muy tajante con esto, y la gente me ha dicho, me ha hablado y me ha dicho, bueno, pero yo tengo un montón de cosas en mi vida, ¿no? Aquellos que están predicando por primera vez o que recién arrancan, me dicen, yo tengo un montón de cosas en mi vida. Si yo tuviera que sacar de mi vida todas aquellas situaciones en las que todavía no estoy actuando bien, me quedaría muy poco para predicar, ¿no? Entonces yo le digo a esta gente, se lo digo siempre de esta manera, y yo le digo, bueno, lo que vos tenés que hacer es ser sincero. Si ustedes me escuchan en muchas de mis prédicas, yo he dicho, esto es lo que hay que hacer, e inmediatamente después de decir esto es lo que hay que hacer, lo que yo digo es, a mí, por ejemplo, eso me cuesta horrores. Entonces uno no está faltando a la verdad, uno está diciendo lo que debería hacer porque lo está diciendo hacia afuera, pero como a uno le cuesta también, uno lo está diciendo para adentro. Yo recuerdo una vez estaba predicando, estaba muy contento donde estaba predicando, porque era un lugar donde yo había crecido en mi vida, ¿no? Y había empezado a predicar por otros lados y no se me había dado la oportunidad de predicar en el lugar donde yo crecí, donde yo me crié y demás, ¿no? Y en un determinado momento me llamaron para dar una charla en ese lugar, ¿no? Y yo estaba muy contento porque para mí era como volver a casa y devolverle a esa casa un poquito de todo lo que había hecho conmigo, ¿no? Digo, y en dirección con Dios era sencillamente decirle a Dios, bueno, acá estoy, eh, mostrando lo que soy en el lugar donde tantas cosas me enseñaste, ¿no? Y para mí era una alegría estar predicando en ese lugar, ¿no?
y empezó el ministerio a cantar, y ahí en el lugar hay como una especie de escaleritas en el lugar donde vos estás hablando, ¿no? Y yo recuerdo que me paré en la última, la última escalera, donde la escalerita termina, es una escalerita semicircular de mármol. Yo me acuerdo que me paré ahí y empecé a bajar, mientras el ministerio cantaba, empecé a bajar, empecé a bajar, empecé a bajar, y cuando me paré en el piso, algo pasó conmigo. ¿Sí? El ministerio estaba cantando una canción eh, muy profunda para mí. Lo voy a nombrar quién era el Ministerio de Música, porque por un lado los honro en el servicio que ellos hicieron, y por otro lado son amigos míos, y me gusta poder hacer público las cosas que mis amigos hacen bien, ¿no? Y sobre todo cuando ese hacer bien significa escuchar a Dios. Y el ministerio que estaba tocando se llama, todavía existe, se llama Jesús está vivo. Y cuando yo bajé hasta el último lugar de la escalera, y yo empecé a escuchar la letra de esa canción, y empecé a escuchar cómo la cantaban y demás, se me empezaron a llenar los ojos de lágrimas, y se me empezaron a llenar los ojos de lágrimas, y empezaron a caerme las gotas de lágrimas en ese lugar. Y yo decía, Señor, le estaba diciendo, tengo para salir a darle un mensaje a la gente, y no puedo ni hablar porque tengo un nudo en la garganta y porque estoy llorando. Hubiera elegido otro momento para sanar mi corazón o para sanar otras cosas, ¿no? Y yo recuerdo que empecé a lagrimar y a llorar y a llorar, y lo único que atiné a hacer es, pobre, ni siquiera les avisé que era lo que me estaba pasando, pero atiné a subir, ponerme detrás, pasé por detrás del ambón donde se leía la palabra, y me fui a un costado y me quedé en ese costado y no salí, porque yo dije, cuando ellos vean que yo no estoy saliendo van a seguir cantando. Y yo salí en ese lugar, y yo recuerdo que estaba en ese rincón, era un rincón donde, incluso me acuerdo todas las imágenes y se lo digo también para que ustedes lo grafiquen en su mente, ¿no? Digo, me quedé entre una puerta de vidrio y una consola de música, un mueble de hierro que tenía una consola. Me quedé en ese lugar y me puse a llorar. Yo lloraba y lloraba y lloraba en ese lugar, y yo veía que la gente cantaba, lo escuchaba, la gente cantaba y estaba esperando que yo saliera a dar el mensaje, y yo estaba llorando en ese lugar, ¿no es cierto? Y estaba llorando y estaba llorando, y en el medio del llanto le pedía perdón a Dios por algo que yo entendía que no estaba bien en mi vida y que no me había dado cuenta, y que me daba cuenta en ese mismo momento que no estaba bien, ¿no? Y cuando un poco se me pasó, que me sequé los ojos, bajé otra vez las escaleras y me puse a hablar con la gente, y todo empezó y demás, y llegó un momento en el que yo tuve que predicar sobre eso mismo que me estaba pasando en ese corazón, ¿no? Y cuando yo no me había dado cuenta todavía, pero cuando empecé a decir las palabras, otra vez los ojos se me llenaron de lágrimas, y entendí que si yo quería decirle eso a la gente, primero tenía que ser transversal eso en mi vida, y tenía que haber tenido la mano de Dios en mi corazón. Y comprendí por qué Dios había elegido ese momento, ¿no? Había elegido ese momento porque Dios sabía que dentro de muy poquito, en unos minutos, tenía que salir a hablar de eso, ¿no? Y yo fui muy sincero, y yo le dije a la gente, y les conté la anécdota. No les dije que me había pasado en ese instante, pero le dije, el Señor tuvo que tocar mi corazón y tuvo que mostrarme que estaba equivocado, porque tal vez si no, no me hubiera dado cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Y Dios tocó mi corazón, y Dios me hizo llorar, y Dios me hizo lagrimear, y yo tuve que pedirle perdón en intimidad a Dios. Le decía eso cuando había pasado minutitos nada más de eso, y le decía todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando terminé de contar esa parte del mensaje, yo sentí mucha paz en el corazón. Y la paz que yo la sentí en el corazón, la sentí porque había entendido que podía ser coherente mi vida con lo que yo estaba diciendo. Sentí que podía serle franco a la gente, y sentí que no solamente le estaba siendo franco a la gente, sino que había un Dios que lo sabe todo, porque si yo hubiera dado el mensaje, tal vez la gente no sabía si en mi vida eso pasaba o no pasaba. Pero también me sentí con paz porque hay alguien que sí lo sabe todo, y ese es Dios. Y Dios hubiera sabido en ese momento que por más que yo estuviera contando algo, eso en mi vida todavía no había hecho eco en mi corazón. Y sentí mucha paz. Y yo siempre digo que cuando uno a la gente le habla de lo que Dios hizo en su vida, tiene mucha más fuerza de cuando uno le habla a la gente de lo que aprendió o de lo que conoció solamente, ¿no? Siempre que digo esto, aclaro, digo, no significa que no haya que capacitarse, que adquirir conocimiento, ¿no? Tenemos que saber qué decir, tenemos que conocer de aquel
que estamos hablando, tenemos que conocer de esa iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Hay que formarnos, ¿no? Una de las cuestiones de ser discípulo es formarse y capacitarse y tener conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento solo no basta, ¿sí? También necesitamos tener dentro de nuestra vida la experiencia de lo que Dios lo ha hecho a través de nosotros, ¿no? Entonces, cuando vos mirás el camino de la historia, vos te vas dando cuenta cómo Dios fue tejiendo los hilos de la historia, y esto mismo va pasando, y que en muchas oportunidades el presente que tenemos hoy es consecuencia de lo que Dios hizo en el pasado. Y muchas veces el presente que tenemos hoy es consecuencia de haberle dicho que no a Dios en el pasado. Y muchas veces el pasado fue haberle dicho que sí a Dios, pero no sabemos muy bien por qué en el correr de la historia elegimos decirle que no a Dios. Y también en algún momento de la historia hemos comenzado diciéndole que no a Dios, pero un momento de encuentro con Jesús hace cambiar las cosas y hoy le estamos diciendo que sí a Dios. Y el ejemplo más claro que encontré para esto, para poder ser capaces de ser coherentes con nuestra propia vida, está en la descendencia de este personaje de la vida, ¿sí? De este personaje de la Biblia, que es Noé, ¿sí? ¿Cuáles son sus descendientes? Son sus tres hijos, Cam, Sem y Jafet, ¿sí? Son sus tres hijos, Cam, Sem y Jafet. Y ustedes ven que los tres han tenido caminos diferentes en su vida, ¿no? Han tenido caminos distintos donde Dios ha marcado el rumbo en cada uno de los tres. Y esos tres llegan hoy a nuestro propio presente y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y acá sí tiene que haber una especie de conocimiento para conocerlo, porque la palabra de Dios no es tan clara y además no llega hasta los días de hoy. Pero los días de hoy están marcados por acciones concretas que hicieron los tres hijos de Noé, ¿sí? Cuando el agua del diluvio baja, ¿sí? Cuando el agua del diluvio baja y los hombres que estaban en el arca con todos los animales pueden bajar, Dios hace como una restauración de la creación, como una nueva creación, ¿no? Porque de hecho, si ustedes lo ven, miren, no lo tenía pensado leer, pero vamos a buscarlo. Si ustedes ven, Dios le habla a Noé y a sus hijos y a las nueras de sus hijos, les habla casi prácticamente igual de como les hablaba Dios a Adán y a Eva. Sí, exactamente igual o muy parecido. Miren, esto está en el capítulo 9, ¿sí? Libro del Génesis, capítulo 9, desde el versículo 1. Y ustedes miren qué similitud, ¿no? Y Dios le dice a Noé y a sus hijos, le dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra los temerán y los respetarán. Las aves del cielo, los reptiles del suelo y los peces del mar están puestos bajo su poder. Todo lo que tiene vida y se mueve en la tierra les servirá de alimento, lo mismo que los vegetales. Yo se los entrego. Tan solo se abstendrán de comer carne que tenga aún su vida, es decir, su sangre. Dice, yo pediré cuentas de esto, ¿sí? Dice, voy a establecer mi alianza, más adelante en el versículo 9, voy a establecer mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivos que los han acompañado, aves, ganado, bestias del campo, con todos los animales que han salido del arca con ustedes y que ahora pueblan la tierra, están en mi alianza. Esta es mi alianza con ustedes. Ningún ser vivo volverá a ser exterminado por las aguas del diluvio, ni tendrá lugar otro diluvio que destruya la tierra. ¿Sí? Palabra de Dios. Leo esto y me recuerda mucho al trato que Dios tenía con Adán y con Eva. ¿Sí? Y cuando Dios le habla de esta manera a Noé y a sus hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, yo siento como que Dios hace una revitalización de su propia creación, ¿no? Y como que le entrega al mundo, si uno lo quiere ver de alguna manera, una segunda oportunidad, ¿sí? Al hombre le entrega una segunda oportunidad para vivir bajo el mandato de Jesucristo, ¿no? Pero ahora miren lo que pasa, nos cuenta la misma palabra de Dios, el mismo capítulo, nos cuenta que una noche Noé se emborracha y se duerme desnudo, ¿sí? Y que uno de sus hijos sale corriendo a contarle a los otros dos, y estos dos
por respeto y honra a su padre, agarran una manta y lo tapan, ¿sí? Cam es ese que en vez de honrar a su padre, en vez de respetarlo, en vez de cuidar a su padre, sale a contarle a sus hermanos, ¿sí? Y Sem y Jafet son los otros dos que cubren a su padre con un manto para que no pasara vergüenza a su estado, ¿no? Cuento esta historia rápido porque me quiero centrar en algo que son sentencias, ¿sí? Recuerden que yo le dije el viernes pasado que un doctor, un economista, un presidente, un abogado, un contador, eh, puede dar pronósticos, ¿sí? Pero el veredicto y la sentencia le pertenece a Dios. Por eso es que un doctor puede estar diciéndole a tu vida, tenés un mes de vida, tenés una semana de vida, que eso no deja de ser un pronóstico. Avalado por la ciencia, seguramente, avalado por el conocimiento, seguramente, pero no hay ciencia y conocimiento que Dios pueda revertir, que no pueda revertir. Y si la sentencia de parte de Dios es otra, completamente diferente, por más que la ciencia y la medicina haya dicho una cosa, la sentencia siempre le corresponde a Dios. Una cosa son los pronósticos y otra cosa son las sentencias, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá hay, cuando termina este capítulo, sentencias de Noé avaladas por Dios para cada uno de sus hijos después de ese acto, ¿no? Y se desprenden tres mundos completamente diferentes, uno por cada hijo de Noé. Y miren lo que pasa, esto está también es el mismo capítulo, es en el capítulo número 9 del Génesis, y vamos a leer desde el versículo 25. Recuerden que es esta historia que yo le conté, Noé borracho, Cam sale a contarle a sus hermanos lo que había pasado, deshonra a su padre, pero sus dos hermanos le ponen una manta, lo honran y respetan a su padre. Cuando se despierta, Noé conoce la historia de lo que había pasado y miren lo que dice, ¿no? Dice, cuando Noé se despertó de su borrachera, sí, estoy en un versículo en el 24, cuando Noé se despertó de su borrachera, se enteró lo que había hecho su hijo menor y le dijo, maldito seas, Canaán, sea para sus hermanos el último de sus esclavos. Primera sentencia, ¿sí? Canaán era el hijo de Cam y lo sentencia de esta manera, seas para tus hermanos, dice, el último de sus esclavos, ¿sí? ¿Qué es lo que le da? Le da un futuro de esclavitud, ¿sí? El futuro de esclavitud de parte de la historia viene a través de la sentencia de Dios y Noé a Cam y a Canaán, que era su hijo, ¿no? Viene de ese lado. Ahora mire, dice, y añadió, dice, bendito sea el Dios de Sem, porque sea Canaán su esclavo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? En la línea de Sem, la sentencia de Dios y la sentencia de Noé es que haya bendición para toda nuestra historia, ¿sí? Porque recuerden que es una recreación, es una nueva oportunidad de Dios. Y Dios, a través de Cam y de Canaán, nos dan a nosotros una historia de esclavitud, pero también a través de Sem, Dios y Noé nos sentencian una historia de bendición. Y ahora mire cómo sigue la palabra y dice que el Señor haga fecundo a Jafet, que habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su esclavo, ¿sí? La tercera sentencia de Dios y de Noé para toda nuestra historia está dado en la providencia y lo que nosotros hoy llamamos la soberanía, ¿sí? Entonces se marcan tres cosas, ¿sí? En el primer camino, camino de esclavitud, camino de pecado. En el segundo camino, camino de bendición, camino de salvación. Y en el tercer camino, camino de providencia, camino de soberanía, ¿sí? Tres espacios donde la tierra entera se va a poblar, ¿sí? Y algunos pueblos, algunos nacen desde la esclavitud, otros nacen desde la salvación y la bendición, y otros nacen desde la providencia y la soberanía. Y cuando yo escuchaba, cuando estábamos aprendiendo y escuchaba estos tres caminos de parte de la historia, que el inicio de nuestra historia hasta los días de hoy parten de estas tres cosas, a mí lo que me importaba saber y tratar de aprender era qué parte nos correspondía a nosotros,
¿Qué parte nos correspondía? ¿Un camino de esclavitud? ¿Un camino de bendición y de salvación? ¿O un camino de soberanía y de providencia? ¿No? Entonces uno decía, por lo menos yo descartaba el camino de esclavitud, yo decía, no, este no lo quiero para mí, pero después no sabía con qué quedarme, porque la providencia y la soberanía me parecían que eran importantes para la vida, pero la bendición y la salvación también. Entonces uno va estudiando cómo se van desarrollando los pueblos. Esto ya es histórico a través de la historia, ¿no? Y uno se da cuenta, por ejemplo, que Cam y Canaán son los pueblos que empezaron a gobernar el mundo, ¿sí? Pero se hicieron tan viles, tan alejados del camino de Dios, ¿sí? Fueron tan lejanos, incluso se empeñaron a exterminar al pueblo de Dios, que llegó un momento en la historia donde Dios dijo, basta, se terminó. Este pueblo no gobierna más, a partir de ahora son esclavos porque su decisión ha sido permanecer esclavos en el pecado, ¿sí? Porque uno puede pensar imperios, por ejemplo, el imperio babilónico, ¿sí? El imperio persa, el imperio griego, si ustedes quieren, son todos imperios que vienen desde este camino, desde Canaán y de Cam, ¿sí? Y que en el comienzo de la historia uno puede pensar, bueno, no le está yendo tan mal. Sin embargo, con el correr del tiempo uno se da cuenta que esos imperios han caído en manos de otros imperios, de gente nueva, de otros pueblos, y uno se da cuenta que el camino del pecado puede darte gloria, puede darte gusto, puede darte felicidad, puede hacerte dar victoria, pero todas esas cosas son aparentes y no son reales, porque en definitiva, si no vienen de parte de Dios, en algún momento se van a terminar, ¿sí? Y cuando yo le digo que así Dios actúa a través de la historia, ustedes piensen como Dios actúa a través de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Sem, ¿quién es? Esos son los semitas, ¿sí? Es el pueblo que trae el árbol genealógico, la descendencia de un tal Jesús, ¿sí? Jesús nace del árbol de la descendencia de Sem, ¿sí? De los semitas. Y cuando uno ve bendición y salvación, uno dice, bueno, es lógico que Jesús nazca en ese rango de la historia, porque hasta el día de hoy, ¿sí? Desde ese momento hasta el día de hoy, hay una sola bendición y hay una sola salvación, y esa bendición y esa salvación pueden partir solamente de Jesucristo y de nadie más. Lo demás son espejos de colores, lo demás son cosas aparentes, lo demás son estereotipos, pero no son bendición y salvación verdadera, ¿sí? Y ahora cuando pasamos a Jafet, digo, no es por ahí el más rebuscado y por ahí también el más interesante. Dios lo que le da es soberanía. Cuando uno va a la definición de soberanía, lo que encuentra es que la soberanía es la independencia, ¿sí?, de un gobernante y el armado de nuevas leyes, ¿sí? Entonces Jafet se me presenta como en el medio de la torta. Por un lado, tenemos una oportunidad, que es la oportunidad de la esclavitud y del pecado. Por otro lado, tenemos una oportunidad, una opción. Por otro lado, tenemos otra opción, que es la opción de bendición y la opción de salvación. Y en el medio, un camino de soberanía, donde vos elegís apartarte de alguien que te gobernaba para hacer tus propias leyes. Ahora, si el que te estaba gobernando era el pecado, y vos te apartás del pecado para ser libre y seguir la ley contraria al pecado, que es el mismo Dios y es el mismo Jesús, va a haber bendición y salvación para tu vida. Ahora, si el que gobierna tu vida es Jesucristo, es Dios, y vos te independizás de ese Jesucristo para armar tus propias leyes, te pones contrarios a las leyes de Jesucristo, el camino que te corresponde es el camino del pecado y de la esclavitud, ¿no? Y cuando uno va viendo a medida de todas las cosas, me sonó tan interesante darme cuenta con el correr de la historia. Podría serlo muy largo, pero no me interesa mucho lo histórico, pero sí lo cito para que ustedes lo vean. La línea de Jafet es el que creó los pueblos de Asia, ¿sí? Los pueblos, los europeos, ¿sí? Los americanos, todos vienen de esa línea, ¿sí? De la línea de Jafet, la línea de la soberanía, ¿sí? La línea de la libertad, la línea de la independencia. Y la mayoría de nosotros caminamos hoy mismo,
¿sí? Si uno mira quién gobierna el mundo, se da cuenta que el mundo lo gobierna los pueblos que han nacido de la soberanía. Y uno puede decir, eso es hermoso, eso es lindo. Sí, es lindo si vos sos capaz de elegir que tu gobernante no sea el pecado y empieces a jugar con las líneas y lo que Dios te está dando para tu vida, porque de esa manera vas a tener la bendición y la salvación. Ahora, si lo que estás haciendo es alejarte de la gobernación de Dios para tu vida, ¿sí? Hoy estoy trabado, perdón, de la gobernación de Dios para tu vida, lo que te espera es otro camino, es el camino del pecado, es el camino de la esclavitud, ¿no? Y ustedes fíjense en cómo a lo largo de la historia Jafet, ¿sí? Ha tenido una promesa de bendición, la soberanía y la providencia que Noé y Dios le dieron a Jafet fue de providencia y de soberanía, fue una promesa de bendición de parte de Dios. Sin embargo, la historia siguió caminando, 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 y cuando uno llega al presente, uno se da cuenta que hoy los pueblos que tienen la soberanía mundial están eligiendo cada vez más alejarse de quien debería ser su gobernante, y ese es Dios. Y cada vez Europa, cada vez Asia, cada vez más América se empieza a separar de un Dios que los eligió con una promesa bonita, que puso en su futuro semillas de bien y no de mal, como decía, pero que la misma historia, el mismo hombre con sus propias decisiones y mal usando esa libertad que Dios nos había otorgado a través de Jafet, perdón, estoy trabado hoy, de Jafet, eh, hemos elegido otra cosa y nos hemos ido alejando una y otra vez de lo que Dios quería para nuestra vida, ¿sí? Lo que quiero decir con esto, esto es muy largo y lo hice muy cortito para poder llegar a una idea que quiero decirles hoy. Yo siento que Dios actúa de la misma manera con nuestra vida. No estamos tan lejos de toda la promesa de bendición y salvación que Dios quiere para nuestra vida. Pero saben que tampoco estamos tan lejos del pecado y la esclavitud que el mundo nos ofrece. Tenemos al alcance de nuestro camino los dos caminos paralelos, pero también tenemos la promesa de libertad y de soberanía se nos ha otorgado a través de Jafet. Tenemos la soberanía, tenemos la libertad. ¿Cuál? La de decidir. Y en tu vida hay acciones que puedan acercarte al pecado y hay acciones que puedan acercarte a la bendición. Y cuando vos estás caminando por tu vida y estás decidiendo cosas, pero cuando decidís cosas, estás cambiando de gobernante, lo primero que tenés que saber es a qué gobernante estás haciéndole caso. Y acá es donde yo quería llegar en este punto. La libertad y la soberanía es tuya. Ahora, vos sos quien elige quién te gobierna. ¿Quién está delante de tu vida? ¿Quién está? ¿El pecado, la esclavitud o la providencia y la bendición? ¿Quiénes son los que comandan tu vida? ¿Quiénes son aquellos que van a decirte cómo es el camino de acá hacia el futuro? Vos elegís quién es, pero mi pregunta es, ¿sabés quién es? ¿O estás repitiendo estructuras que escuchaste, que viste o que te son familiares, sin ponerte a pensar si esto viene de Dios o no viene de Dios? Cuando nosotros caminamos sobre el sendero que Dios pensó para nuestra vida, es muy fácil ver nuestro futuro. Es muy fácil hacer buen uso de nuestra soberanía para recibir la promesa de providencia y de salvación, de bendición y de salvación. Ahora, cuando nosotros hacemos mal uso de nuestra soberanía, nos metemos en el camino del pecado y de la esclavitud. Y en muchas oportunidades he tratado de explicar esto a la gente que me dice, pero si Dios existe, ¿por qué las cosas malas pasan? ¿No? Y yo le digo, hay tres caminos que tenés en tu futuro. Y te lo digo a vos, adelante tuyo, hay tres caminos. Uno que te lleva al pecado y a la esclavitud, otro que te lleva a la bendición y a la salvación, y en el medio tu soberanía para elegir de qué lado querés estar. Si yo tengo la soberanía otorgada, la libertad, la independencia otorgada a través de la promesa de Noé y Dios para Jafet, que llega a nuestra vida en los días de hoy, y yo elijo mal, ¿por qué busco culpar a Dios cuando las cosas no salen bien?
si el único que se atrevió a elegir en su libertad, en su soberanía y en su independencia fuimos nosotros mismos? Y dice, pero tantas cosas están pasando. Bueno, ¿cuántas veces de ver elegir el camino de bendición y salvación, elegimos el camino de esclavitud y de pecado? Y las consecuencias están marcadas ahí. ¿Cuántas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de las cosas que suceden? Y las cosas que suceden son la consecuencia de lo que vos y de lo que yo hemos hecho con esa soberanía que se nos ha otorgado. Y de la misma forma al revés. ¿Cuántas veces le otorgamos cosas al diablo cuando en realidad son nuestras malas decisiones que han generado tal cosa? Yo a veces digo esto, a veces uno dice, a veces le va mal en la vida y uno dice, qué enojado debe estar el diablo para que me vaya tan mal. Esto es porque estoy en el camino de Dios, ¿no? Y yo a veces me lo imagino al diablo, iba a decir en el cielo, pero no, abajo. Yo me lo imagino, yo ¿qué tengo que ver? Esta vez no hice nada, fuiste vos el que decidió mal, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cargo a un camino y al otro por el mal y nuestra libertad? ¿Saben por qué quiero decir todo esto? Quiero decirles todo esto porque este mes es uno de los meses más importantes para nuestra iglesia. Sobre todo un mes de mucha necesidad para nuestros días. Es el mes de las misiones. ¿Sí? Ayer comenzó el mes de las misiones. ¿Qué es el mes de las misiones? Es el mes donde nosotros somos capaces de salir por la calle, de salir al mundo y decirle a las personas lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, lo que Jesucristo ha hecho en la vida de las personas que están cerca mío. Este es el mes, este es el momento, ¿sí? Esta es la oportunidad que nosotros tenemos de hablarle a los demás de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa si miramos hacia atrás y vemos que todas nuestras decisiones han sido gobernadas por alguien que no es Jesús? ¿Qué es lo que nosotros podemos darle y predicarle a la gente de parte de Dios si nuestro pasado ha sido decisiones y decisiones de un gobernante que no ha sido Jesús en nuestra vida? ¿Sí? Y miren esto, a veces el gobernante es Jesús, a veces el gobernante es el diablo, pero otras veces nosotros nos hemos puesto a gobernar nuestra propia vida. ¿Y saben qué? Cuando nosotros no gobernamos nuestra propia vida, nos situamos ahí en el medio. ¿Qué pasó en la historia para que Dios nos haya dado la soberanía a través de Jafet y hoy quienes hacemos la soberanía estemos tan alejados de Dios? Sencillamente hemos cambiado nuestro gobernante. ¿Y saben qué? No estoy tan seguro que en la mayoría de los lugares ese gobernante sea el diablo. ¿Saben qué? Creo que el gobernante hemos sido nosotros mismos. Hemos decidido en algún momento de nuestra historia decirle a Dios, correte porque de tu mano no estoy consiguiendo lo que quiero. A partir de ahora yo voy a ser mi propio gobernador. Y cuando nosotros nos alejamos de parte de Dios, no solo nos acercamos al pecado y la esclavitud, sino que el mal dice, ni siquiera tengo que trabajar. Total, este se viene a donde estoy yo solito, sin que yo lo invite, sin que yo lo tiente, sin que yo haga nada. ¿Cuántas de nuestras decisiones tienen que ver porque hemos corrido de nuestra vida a quien la debería estar gobernando, que ese es Dios? Y en ese lugar nos hemos subido nosotros mismos y hemos puesto nosotros mismos nuestras propias ideas como ideas, leyes nuevas, porque hemos decidido independizarnos de quien debería ser nuestro gobernante natural. Hoy quiero llamarte a una reflexión, ¿sí? En este mes de las misiones, en este momento en donde el mundo necesita de testigos, de verdaderas personas que sean capaces de llevar la palabra de Dios a otros, pero no la palabra de Dios aprendida, la palabra de Dios experimentada, la palabra de Dios que ha pasado por tu corazón, que ha hecho mecha en tu vida, que te ha cambiado el rol, que eras capaz de pensar una cosa y asegurarla hasta morir, pero llegó Dios a tu vida, gobernó tu vida y te diste cuenta que todo eso no tenía sentido y ahora caminás sobre el camino que Dios pensó para tu vida. ¿Cuántos podemos caminar sobre el camino de la soberanía y de la promesa, entendiendo que solamente hay un gobernante posible, natural, y ese gobernante es Dios? ¿Cuántos de nosotros miramos a nuestro pasado y vemos que en el pasado hay decisiones conforme al plan de Dios para nuestra vida? Yo no sé cómo estás vos, no sé cómo estoy yo, yo sé cómo estoy yo, pero no sé cómo están ustedes en este tiempo. Siempre digo lo mismo, los voy conociendo,
¿sí? Pero la verdad es que no conozco la vida de ustedes, yo no sé cómo estás, no sé a quién estás sirviendo, no sé cuál es tu patrón, no sé cuál es tu jefe, no sé empleado de quién sos, la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que en este momento y en este mes especial la gente necesita de tu relación con Jesús. Y la única forma que tengas relación con Jesús es que Jesús empiece a gobernar tu vida. Porque cuando Jesús empieza a gobernar tu vida, cosas sobrenaturales empiezan a pasar. Y esas cosas sobrenaturales son las que te hacen testigo, son las que te hacen discípulo, son las que te hacen misionero. Mientras tu vida siga siendo gobernada por vos mismo o por el mal, estando lejos de lo que Dios quiere para tu vida, nunca vas a poder hablarle a otro de lo que Dios hizo en tu vida, sencillamente porque Dios no está en tu vida. Hay una soberanía, una posibilidad de elección, pero es promesa y bendición de parte de Dios. ¿Con qué? Con la finalidad de que elijas que Dios sea el que gobierne tu vida. Pero también existe la posibilidad que vos elijas ir detrás de otras cosas, ir detrás del consumismo, ir detrás de las modas, ir detrás de las estructuras, ir detrás de tantas cosas que lo único que hacen es alejarte de Dios. ¿Sí? De tantas cosas que lo único que hacen es alejarte del plan perfecto que Dios pensó para tu vida. La soberanía nunca va a ser quitada de tu vida. La pregunta es, ¿la estás usando para acercarte a la bendición y a la salvación o la estás usando para cada día estar más cerca del pecado y más cerca de la esclavitud? La gente se aleja de Dios muchas veces, ¿sí? Y dice, yo no voy a estar bajo la soberanía de alguien que me dice lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? ¿Sí? Y se vuelve al otro camino, donde el pecado, las adicciones, la pornografía, ¿sí? La delincuencia, lo único que hace es meterte en una cárcel en la que no podés salir. Y te metiste en esa cárcel creyendo que estabas buscando libertad. Y en realidad lo único que encontraste es pecado y esclavitud. Dios no quiere eso para tu vida. Dios te quiere libre. Dios quiere que puedas aplicar tu soberanía de la mejor forma. Para eso tenés que reconocer que Jesucristo es quien comanda tu vida. ¿Sí? Y hacer a Jesucristo único Señor de tu vida. Hacer a Jesucristo gobernante de tu futuro. Hacer a Jesucristo consejero de tu presente. Y hacer a Jesucristo sanador de tu pasado. Cuando Jesucristo entra en tu vida, en tu vida hay bendición y hay salvación. Mientras Jesucristo no entre en tu vida, no vas a poder conseguir la salvación y la bendición que aunque la tengas por derecho, por elección propia, has negado en algún momento de tu vida. ¿Sí? Yo quiero invitarte a algo ahí donde estás. Lo he hecho en un momento de mi vida muchísimas veces y con muchísima cantidad de gente. No voy a poder escuchar lo que vos estás diciendo, pero voy a confiar que ahí en el lugar donde estés, sea este país, sea otro país, sea dentro de este país en alguna provincia, sea donde sea, este es el momento de cerrar los ojos y hacer uso de tu buena soberanía. ¿Sí? Y yo te voy a pedir que repitas conmigo. Si lo querés hacer exacto, hacelo exacto, pero si lo querés hacer con tus palabras, mejor, porque va a ser más natural en relación con Jesús. ¿Sí? Repetí esta oración que yo voy a hacer tan cortita. Yo lo mejor que hoy puedo regalarte es encauzar tu vida hacia lo que Dios quiere de ella. Y para eso necesitas ser confesional, poder decirle a Jesús que hoy querés que Él sea Señor de tu vida. Vamos a hacerlo así, miren, yo voy a comenzar y voy a ir frenando. No los escucho, pero voy a calcular más o menos el tiempo para que ustedes contesten, ¿sí? Señor Jesús, yo hoy quiero agradecerte. Quiero agradecerte la libertad, la soberanía, la bendición que ha sido para mi vida ser libre y poder elegir. Señor Jesús, yo hoy acepto esta soberanía que en el origen solamente viene de vos, pero la acepto con una sola misión, que vos hoy llegues a mi vida y te conviertas en el Señor de todas mis áreas. Que seas Señor de mi vida, que seas Señor de mi salud, que seas Señor de mi economía, de mi trabajo, que seas Señor de mi familia, que seas Señor de mi casa,
que seas Señor de mis amistades, que seas Señor de cada persona que pasa al lado de mi vida, que seas Señor de mi corazón, que seas Señor de mi mente, que seas Señor de mi pasado, que seas Señor de mi presente, que seas Señor de mi futuro, que no quede ninguna área en mi vida en la que hoy yo no te proclame Señor de mi vida, porque yo estoy convencido, estoy convencida, porque yo sé que cuando te acepto, Señor, de todas las áreas de mi vida, yo tengo bendición y salvación. Y lo que hoy yo quiero es obtener salvación y bendición para ir y contarles a otro lo importante que es que vos seas Señor de su vida. Amén. Bueno, me apuraba el tiempo y me trababa con las palabras y era peor, ¿no? Creo que esto último que hicimos es algo que en el contexto de este medio de las misiones es algo que va a traer bendición pura a tu vida. ¿Sí? Y también lo va a hacer con cada una de las personas con las que vos te relaciones, porque en definitiva cuando hacemos Señor de nuestra vida tenemos bendición y salvación, y esa bendición se contagia en cada lugar en donde nosotros estamos. ¿Sí? Y la idea de esto era entender desde dónde nosotros teníamos delante de nuestra vida, ¿sí?, la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Desde cuándo? En realidad del principio de todos los tiempos, pero se ha hecho promesa y que llega hasta los días de hoy a través de los 3 hijos de Noé. Y Dios ha dado la sentencia para el mundo a través de cada uno de los hijos de Noé. ¿Sí? Nosotros tenemos esa promesa de soberanía y la posibilidad de elegir en qué área nos queremos parar. Cuando hacemos Señor de nuestra vida, a Jesús, la bendición y la salvación inmediatamente empiezan a actuar en tu vida. Y te lo digo desde el lado de la fe, la confianza y el convencimiento. Que no te genere sorpresa que a partir de esta oración cosas en tu vida empiecen a cambiar. Que no te parezca una sorpresa que te llamen desde tu trabajo para felicitarte, o si estás a borde de perder el trabajo, que te confirmen que tu trabajo va a estar. Si no te des trabajo, que alguien llame y te ofrezca un trabajo. Si estás mal en tu familia, que tu familia se recomponga. Si hay una relación con un hijo, con un tío, con un suegro, con una suegra que no anda del todo bien, que Dios ponga bendición. Va a tener que gastar mucho ahí, pero Dios puede hacerlo, que ponga bendición y en tu familia empiecen a estar las cosas bien. Que no te quepa ninguna duda y que no te sorprenda si le estabas pidiendo a Dios algo referente a la salud, y a partir de esta oración hoy Dios quiere darte sanidad para tu vida, porque Dios es el que aconseja tu presente, el que da promesa a tu futuro, pero también el que sana tu pasado. Y cuando Dios sana, las cosas las hace nuevas por completo, no a medias, no un pedacito, las hace nuevas por completa. Que no les extrañe que después de esta oración Dios sobrenatural empiece a habitar en cada uno de ustedes y grandes cosas estén pasando. Y si eso llega a pasar, le voy a pedir algo. No, le voy a pedir 2 cosas. Lo primero, cuéntenmelo rápido. Y lo segundo, cuéntenselo a la cantidad de personas que más puedan rápido. Que la gente sepa que existe un Dios que, si usas bien la soberanía y lo haces Señor de tu vida, puede bendecir cada área de tu vida, de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Amén. A ver, vamos a ver quién. Bendecido día, dice, quiero una remera, avisa cuánto sale. Ah, ya me dije, ya lo leía ese. Patricia, hola amiga, me dice. Imagino que debe estar diciéndole a alguien de arriba, no creo que me haya dicho a mí, ¿no? O capaz que tipeaste mal, pero bueno, dice Marcela, yo ya lo dije, estoy diciendo cosas viejas, para voy a ir más adelante. Dice, Malena dice, si me querés traer una remera, soy de Padua. Vamos a ir a Padua, Malena, seguro. Dice Marta, hola Andrés, por favor no olvides mandarme la información de lo que hacen en Catamarca para unirme, gracias. Bueno, sí, dale. Igual mandame, te voy a ser sincero, así me voy a olvidar. Me lo tenés que mandar al WhatsApp y ahí me acuerdo un poquito mejor, ¿sí? Tampoco es tan seguro, porque mi cabeza no está tan bien que digamos, pero es más fácil que me acuerde ahí, ¿sí? Dice María Edith, dice, imprimí esa frase en una gorra. Bueno, María Edith, ya la puse en las remeras. Ahora viene el calorcito, hay que usar remera. Los gorros no, porque te aprisiona la cabeza, te hacen perder el pelo, mirá. ¿Ves? No hay que usar gorra.
porque si no te hace mal al pelo. Dice Silvia, dice, nada se escapa al plan de Dios, Él mueve los hilos de la historia. A o C, para Herrera. Me están tirando frases, muy bien. Buena tarde Andrés, bendiciones, me decía Sixta, ¿cómo está Sixta? Diego Solano dice, Marita, ¿estás en alguno de los nuestros grupos de WhatsApp? Información con la palabra, está en promoción, digo. Verónica está viendo el video, Andrea también, Sandra también. Elizabeth dice, te emocionaste Andrés, me pasa siempre, inclusive rezando la coronilla. Sí, fue algo medio loco, ¿no? No, y sorpresivo, no lo esperaba, pero Dios hace esas cosas. Fernando dice amén, Fernanda dice amén, Marta dice así es, no se ama lo que no se conoce, Sixta dice amén, Fernanda amén, Sofía dice creer para comprender, comprender para creer, dice San Agustín, qué lindo. Alicia Seco dice, tuve una sensación parecida el año pasado cuando leí La Pasión de Jesús, a medida que la leía iba sintiendo pena por dentro. Me senté y quedé dolida todo el día. Creo que la gente se asombró de esta lectura. Qué lindo que pasen estas cosas. Ahí ponían la palabra de Génesis, fueron varios. Te alabamos Señor, dice Laura. Sonia dice te alabamos Señor. Sixta te alabamos Señor. Fernanda amén. Sofía dice un Dios misericordioso. Génesis 9.25, Génesis 9.25, Nora Hatuf está viendo, Natalia Naí también, Experiencia de la Nueva, el poder aleja. Se me complica entender, pero después me lo contás si quieres. Lo que pasa es que no sé qué estaba diciendo en ese momento. Dice, hola Andrés, Dios te bendiga. Hola Estela Maris, Dios te bendiga a vos también. Rafael Paz Besada dice, cualquier semejanza con la realidad correrá por cuenta de vuestra imaginación. Arrivederci, buena fortuna, decía una letra de Fito Páez. Está viendo el video, ¿quién es? Correa Abeldaño, Analía dice amén, amén. Claudia, Sixta, amén. Fernanda, amén. Estela Mari, amén, así es. Fernanda, así es, amén. Decidir exactamente, dice Laura Mercado, libertad con la responsabilidad y poder de elección. Elizabeth Tamayo dice amén. Elizabeth de vuelta dice tal cual, estamos recibiendo lo que hemos sembrado. Dice Fernanda, así es. Sixta, tal cual, estamos recibiendo lo que sembramos. Malena, pero es más fácil culpar a Dios, hay que hacerse cargo de lo que decidimos. Exactamente, Malena. Sixta dice así es. Malena, queremos ser dioses, tal cual. Estela Mari, gloria a Dios. Elizabeth Tamayo, aleluya. Sixta, gloria a Dios. Estela, sí señor. Fernanda, amén. Sixta, sí señor. Analía, mi jefe es el Señor. Amén, Analía, muy bien. El mío también. Sixta dice, mi jefe es el Señor. Amén, Sixta. Malena dice, que verdad, es mi decisión. Malena dice, amén. Natalia, quiero que Cristo sea el gobernador de mi vida. Qué lindo, Natalia, suena hermoso. Yo también, amén, yo lo quiero también. Elizabeth dice, sí, la estoy usando para acercarme cada día más a mi Señor y llevarlo por el mismo camino a mi familia. Muy bien. Liliana dice, Jesús, quiero que vos gobiernes mi vida, amén. Jesús es mi Señor. Quiero que Cristo sea el gobernador de mis filas, amén. Dice Malena, ya me equivoqué y hoy con mucho dolor y esfuerzo volví a Dios. Amén. Bienvenida, Malena. Elisa dice, yo acepto la soberanía que viene de vos, mi Señor. Sos Señor de toda mi vida. Amén. Amén, amén. Amén y amén. ¿Cuántos amén? Qué lindo, amén. Amén. Amén, amén, amén. Ahí está, volvió el amén, amén de Elizabeth. Sixta, amén. José Castillo, gracias Andrés. Un saludo a don Diego Solano. Ajá, claro, lo que pasa es que Diego es mayor que yo. Tiene unos cuantos años más grande, entonces el don Diego le queda bien. Le queda bien a él. A mí no, yo soy un chico todavía, un pibe, ¿no? Dice Estela Mari, gracias por tu amor, Señor. Agustina, amén. Martín G, amén. Sandra Arce, amén, amén, amén. Bueno, muchos amén. Qué lindo que sea así, que así sea. Bueno, es amén también. Malena Gaitán, muy fuerte y hermoso. Gracias, Andrés. Hoy es muy reconfortante. En este momento de mi vida lo necesitaba.
Qué lindo, Malena, Dios llegando a tu corazón. Elizabeth dice, sos grande, mi Señor, Señor de los señores, Rey de reyes. Sos la luz, la sal y la vida. Amén. Qué fuerte. Gracias, Andrés, dice Sandra. Sixta, gracias por tu gran amor. Analía, como siempre, maravilloso. Fernanda, Maranatá, ven Señor Jesús. Sonia Lourdes, amén. Fernanda, amén. Sofía, amén. Patricia Di Luciano, ha sido de mucha bendición. Cuánta riqueza en esta enseñanza. Gracias, Andrés. Elizabeth, estoy muy emocionada, es muy fuerte, real. Amén. Qué lindo. Malena, amén. Sixta, amén. Patricia, no. Hola, amiga, fue para Aye Castaño. De Cufré, que está acá. Bueno, hola, Aye, ¿cómo estás? No somos amigos, pero te saludo yo también. Larisa Andrés me transmitió mucha paz. Qué lindo, Larisa. Buenas noches, Larisa. Que descanses, que este toque de Dios en tu vida sea para que hoy puedas acostarte allá en la ciudad de las luces, en París, y puedas dormir con paz en tu corazón. O que Dios haya hecho eso en tu vida, a mí me da mucha alegría. Sabes que te quiero un montón. Elizabeth dice que Dios te siga iluminando para poder manifestar a todos. Amén. Que Dios siga usándome como instrumento. Noemí, muy bueno tus ejemplos. Me recordaste a un hermano en Cristo que ya dejó este mundo. Muy buena prédica. Gracias. Fernanda, gracias Andrés. Gracias Fernanda. Sofía dice, es una maravilla compartir el amor y la fe. Y también te deseo mucho, le debo mucho a mi Dios. Amén. Todos no le debemos tanto a Dios. Dice Keka, Andrés, te agradezco tanto los mensajes que transmitís. El miércoles me sacan el yeso y va muy bien el sellado de nuestro hueso, porque Jesús me ha sanado. Amén, ahí está, ¿ves? Es cuestión de creerlo y confiar con fe en el corazón. Graciela dice, enamorada de Jesús. Qué lindo. Claudia dice, la palabra de Dios apasionante. Maggie, Dios te bendiga. Andrés, bendiciones para vos también, Maggie. Juan Alberto Luján, Dios no te avisa cuando quiere curar algún área de tu vida, es muy sanador. Dice, ni me la... Mira, qué lindo. Anabela Pastore, el amor del Señor, todo lo puede. Amén. Bueno, gente, nada, sencillamente gracias por estar en este lugar. No se olviden que es el mes de las misiones. No le digo todos los días, pero sí pónganse la meta de ir a algún lado, a alguna casa, o mandar un mensaje, o hacer una charla, o llamar a alguien por teléfono y hablarle del amor de Jesucristo en su vida, ¿sí? De lo que Dios puede hacer si lo proclama el Señor de su vida, ¿sí? No se olviden, este es un mes especial, lo tienen que hacer siempre, pero aprovechemos este mes que la Iglesia Mundial nos propone para ir y contarles a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Bueno, los quiero mucho, los espero el viernes que viene, seguimos mandando los mensajitos en principio los días lunes, pero por ahí se los mando otro día según como esté de trabajo. Dios los bendiga a todos, hasta el próximo viernes. Chau, chau.